Rowan Hedges se despertó con los primeros rayos de sol a través de las persianas del dormitorio. La noche anterior no había puesto deliberadamente el despertador, a pesar de que hoy, sábado 23 de abril, era un día especial. Cumplía 37 años. Con cuidado, tratando de no despertar a su marido, salió de debajo de las sábanas. Christopher estaba de espaldas a ella, con la respiración acompasada y profunda. Rowan observó su figura, hombros anchos, pelo oscuro con las primeras canas en las sienes. En sus 15 años juntos, había aprendido cada rasgo de su cuerpo, cada hábito, cada gesto. De puntillas hacia el cuarto de baño, Rowan miró su reflejo. El espejo le mostró con imparcialidad el rostro de una mujer que ya no era joven, pero que seguía siendo atractiva. Finas arrugas alrededor de unos ojos verde grisáceos, pómulos altos, cabello rojizo ondulado que le caía justo por debajo de los hombros. «Feliz cumpleaños», susurró a su reflejo, sonriendo débilmente. Del cuarto de baño se dirigió a la cocina. Su pequeña casa de 2 plantas en Devil's Lake estaba amueblada con gusto, pero sin florituras. Rowan siempre se había sentido orgullosa de la forma en que Christopher y ella habían organizado su casa. Cada cosa tenía una historia, un lugar y un propósito. Encendió la cafetera y se acercó a la ventana. A través de las cortinas transparentes podía ver el cuidado patio trasero con los parterres que había plantado el otoño pasado. Los tulipanes y narcisos ya habían empezado a florecer, añadiendo puntos brillantes al paisaje primaveral. Mientras esperaba a que se preparara el café, Rowan pensó en lo que le depararía el día de hoy. En los últimos años, Christopher se había vuelto menos atento a esas fechas. Mientras que en los primeros años de su matrimonio podía organizar alguna sorpresa, un viaje inesperado fuera de la ciudad o una cena romántica en un restaurante, ahora se limitaba cada vez más a un ramo de flores y un beso en la mejilla. Rowan no exigía mucho. Le habría encantado pasar una velada juntos, quizá cocinar algo especial para cenar o ir a su restaurante italiano favorito de Main Street. Últimamente, rara vez pasaban las tardes a solas. Christopher solía quedarse hasta tarde en su imprenta, y cuando volvía a casa estaba callado y absorto en sus propios pensamientos. Ella recordaba cómo se habían conocido, en una feria de verano en una ciudad vecina. Ella tenía 22 años, acababa de salir de la escuela de magisterio y aceptaba su primer trabajo en la escuela primaria de Devil's Lake. Christopher, 5 años mayor que ella, ya trabajaba en la imprenta que había comprado al anterior propietario. Él le parecía entonces la personificación de la confianza y la determinación, cualidades de las que ella sentía que carecía. El café estaba listo. Rowan se sirvió una taza y se sentó a la mesa de la cocina, recordando cómo había cambiado su relación a lo largo de los años. Al principio había sido como en las películas románticas: citas, regalos inesperados, largas conversaciones hasta el amanecer. Christopher sabía ser encantador cuando quería. Luego vino su primer piso juntos, luego esta casa que habían comprado hacía 7 años. La casa. Rowan suspiró, mirando la cocina. Cuando la compraron, había sido el momento más feliz de sus vidas. Christopher acababa de comprar la imprenta y el negocio iba viento en popa. Él había hecho la mayor parte del pago inicial, pero el sueldo de profesora de ella era suficiente para contribuir con su parte. Habían pedido una hipoteca a 20 años, y ahora les quedaba poco más de la mitad por pagar. La taza de café estaba vacía, y Rowan se obligó a levantarse. Tenía muchos planes para hoy: recoger su vestido de la tintorería, comprar comida para la cena e incluso darse un capricho en el salón de belleza. Últimamente no se permitía esos pequeños placeres, ya que ahorraba cada dólar de su poco generoso sueldo de profesora. Mientras terminaba de desayunar, Christopher bajó a la cocina. En pantalones caseros y camiseta, con el pelo revuelto, parecía más joven que su edad. «Buenos días»,
dijo, dirigiéndose directamente a la cafetera sin mirar siquiera a su mujer. «Buenos días», respondió Rowan, esperando a ver si se acordaba de la cita de hoy. Christopher se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. Parecía tenso, como si estuviera ordenando sus ideas antes de una conversación importante. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó ella, con la esperanza de hacerle pensar en su cumpleaños. «Tengo que pasarme un par de horas por la imprenta», respondió él, evitando su mirada. «El pedido de Jenkins tiene que estar listo para el lunes, y hay medio día de trabajo como mínimo». Rowan sintió una punzada de decepción. Por supuesto que el trabajo era importante, pero se le había olvidado. En 15 años eso solo había ocurrido una vez, el año en que habían tenido serias dificultades económicas y ambos habían trabajado los fines de semana. «Christopher», le recordó ella con dulzura, «hoy es 23 de abril». Él levantó la vista hacia ella y algo parecido a la irritación brilló en su mirada. «Lo recuerdo, Rowan. Feliz cumpleaños. Ni un beso, ni un abrazo, ni siquiera una sonrisa. Solo una afirmación». Rowan sintió que algo se tensaba en su interior, pero intentó que no se notara. «Gracias», dijo levantándose de la mesa. «Estaba pensando que podríamos salir a cenar esta noche. A Bellinis o...». «Hablemos de ello más tarde», la interrumpió Christopher. «Tengo que hacer las maletas e irme». Se terminó el café de un trago y se dirigió al baño, dejándola sola en la cocina. Rowan lo siguió con la mirada, sintiendo un vacío cada vez mayor. ¿Cuándo se había enfriado tanto su relación? Había ocurrido gradualmente, casi imperceptiblemente, día tras día, año tras año. Primero desaparecieron las muestras espontáneas de afecto, luego disminuyeron los fines de semana que pasaban juntos y, en los últimos 6 meses, era como si llevaran vidas paralelas bajo el mismo techo. Suspirando, empezó a recoger la mesa. Bueno, el día acababa de empezar. Tal vez Christopher estaba de mal humor esta mañana, o tal vez estaba muy ocupado con el trabajo. Las cosas podían cambiar por la noche. Recogiéndose, Rowan se dedicó a sus quehaceres. El día era soleado pero fresco, el tiempo típico de abril en Dakota del Norte. Recogió su vestido de la tintorería, compró víveres en el supermercado y aún así decidió ir a la peluquería, que fuera su propio regalo de cumpleaños para sí misma. En el Salón Shine, un lugar que visitaba cada pocos meses, la recibió Jenny, una maestra que conocía. «Rowan, hacía tiempo que no te veía. ¿Qué hacemos hoy?» «Corte de pelo y peinado», decidió Rowan. «Es mi cumpleaños, quiero estar especial». «Oh, felicidades». Jenny estaba muy contenta. «¿Cuántos años tienes?» 37, dijo Rowan con tristeza. «Es una edad maravillosa», le aseguró Jenny, sentándola en el sillón frente al espejo. «¿Tienes planes para hoy con tu marido?» Rowan dudó. No quería admitir que Christopher parecía haberse olvidado de sus vacaciones. «Con suerte saldremos a cenar», dijo con evasivas. Mientras Jenny se arreglaba el pelo, Rowan pensaba en su vida. Extrañamente, se acordó de su antigua compañera de clase Sheila Reeves. Habían sido las mejores amigas, pero en los últimos años se hablaban cada vez con menos frecuencia. En parte por culpa de Christopher, a quien nunca le había caído bien Sheila por considerarla demasiado directa y sin tacto. Poco a poco, Rowan empezó a distanciarse de su amiga, así como de muchas otras personas que antes habían estado cerca de ella. Sheila trabajaba ahora en la biblioteca municipal. Se veían casualmente, quizá una vez cada 2 meses, intercambiando noticias y prometiendo quedar definitivamente uno de estos días, pero esos encuentros nunca se producían. Quizá debería llamarla hoy. De repente, Rowan se sintió reconfortada. 1 hora y media más tarde salió de la peluquería con un nuevo corte de pelo, un poco más corto y con ligeras ondas que le enmarcaban la cara. Jenny incluso la había maquillado ligeramente como regalo de cumpleaños.
Rowan se sintió renovada y animada. Tal vez la velada saliera bien después de todo. Cuando volvió a casa hacia las 4 de la tarde, vio que Christopher aún no había llegado. No le sorprendió, pues solía llegar tarde al trabajo. Rowan decidió no perder tiempo y se puso a preparar la cena. Eligió una receta que le gustaba mucho a Christopher: lasaña con champiñones y pollo. Cuando las manecillas del reloj marcaban las 6 de la tarde y su marido seguía sin llegar, decidió llamarlo. El teléfono de Christopher sonó con largos pitidos, pero no contestó. Rowan envió un mensaje: «Llegarás pronto a casa. La cena está casi lista». La respuesta llegó 10 minutos después. «Voy para allá. Llegaré en media hora». Rowan sonrió. Al menos no se había olvidado de que debían estar juntos esta noche. Puso la mesa, sacó del armario la botella de vino tinto que guardaban para una ocasión especial y encendió las velas. Christopher llegó cuando el reloj marcaba las 7 menos cuarto. Rowan oyó el portazo, le oyó colgar la chaqueta en el pasillo, oyó sus pasos acercándose a la cocina. «Hola», le dijo, volviéndose hacia él con una sonrisa. «He hecho tu lasaña favorita». Christopher estaba de pie en la puerta de la cocina, todavía con su ropa de trabajo, unos pantalones estrictos y una camisa remangada. Tenía el rostro tenso y la mirada distante. «Tenemos que hablar», dijo en lugar de saludar. Rowan sintió un escalofrío. Conocía ese tono, la forma en que Christopher hablaba cuando estaba a punto de decir algo desagradable. «¿Cenamos primero?», sugirió, señalando la mesa. «Está todo listo, y yo...». «No», interrumpió él bruscamente. «Esto es importante y quiero acabar de una vez». Pasó junto a ella y se sentó a la mesa, ignorando el ambiente festivo. Rowan se sentó lentamente en la silla de enfrente y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «He solicitado el divorcio», dijo Christopher sin preámbulos. «Los papeles están en casa del abogado. Te lo notificarán la semana que viene». Rowan lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Sentía como si el aire se hubiera espesado de repente y le costara respirar. «¿Qué?», fue lo único que consiguió decir. «Christopher, ¿de qué estás hablando? No quiero seguir en este matrimonio», continuó él en el mismo tono uniforme, casi comercial. «Los dos sabemos que no hay nada entre nosotros desde hace mucho tiempo. Vivimos juntos como vecinos por costumbre, nada más». Rowan sintió que se le hacía un nudo en la garganta y los ojos empezaron a escocerle de lágrimas. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy?», susurró. «¿El día de mi cumpleaños?». Christopher se encogió de hombros como si el hecho no importara. ¿Qué importaba? Mejor ser franco que continuar con esta farsa. «¿Farsa?», repitió Rowan, sintiendo que algo en su interior se quebraba. «¿15 años de matrimonio son una farsa para ti?». «Los últimos años, sí», respondió él, apartando la mirada de ella. «Y creo que lo sabes tan bien como yo». Rowan cerró los ojos tratando de combatir el pánico que la invadía. Desde luego, había notado que su relación se había enfriado, que había crecido un muro de distanciamiento entre ellos, pero nunca pensó que hubiera llegado tan lejos. «Podríamos intentar arreglarlo», dijo, luchando por encontrar las palabras. «Ir a un consejero familiar, hablar...». «Ya he tomado una decisión», dijo Christopher. «Y hay algo más que debes saber. Me quedo con la casa». «¿Qué?». Rowan se quedó mirándolo, sin comprender. «Pero la compramos juntos, pagamos la hipoteca juntos. El pago inicial fue mayoritariamente mi dinero», le recordó. «Y también pagué la mayor parte de la hipoteca. Mi abogado ya ha hecho los cálculos. Recibirás una indemnización, pero nada más. Me quedaré con la casa». Rowan sintió que le subía una oleada de rabia mezclada con desesperación. «No puedes hacer esto», dijo, intentando mantener la compostura. «Este es nuestro hogar, lo elegimos juntos, lo construimos juntos». «Yo puedo», la interrumpió Christopher. «Y lo haré.
Tendrás que mudarte en cuanto estén listos los papeles del divorcio. Te doy de plazo hasta final de mes para que encuentres otro lugar donde vivir. Se levantó de la mesa, indicando que la conversación había terminado. Dormiré en la habitación de invitados. Mañana tendré que salir por negocios un par de días. Espero que cuando vuelva aceptes la situación tal como es. Con estas palabras, se dirigió a la salida de la cocina. Rowan se quedó atónita, mirando las velas encendidas y la cena enfriándose. Toda su vida, todos sus planes y sueños se desmoronaban ante sus ojos. Un cumpleaños que debía traerle alegría se había convertido en una pesadilla. Cuando los pasos de Christopher resonaron en el piso de arriba, por fin dejó caer las lágrimas. Sus hombros temblaban de sollozos mientras se sentaba sola en la mesa de cumpleaños. Sus pensamientos eran confusos y no lograba descifrar cómo debía estar, qué hacer a continuación. Cuando la primera oleada de desesperación desapareció, Rowan empezó a recoger la mesa mecánicamente. Se movía como un autómata, sin sentir las manos ni los pies. Solo un pensamiento rondaba su mente. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Su mirada se posó en el teléfono que estaba sobre la mesa. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, desbloqueó la pantalla y encontró en sus contactos un número al que hacía mucho tiempo que no llamaba. Cuando contestaron, Rowan apenas pudo decir, «Sheila, soy Rowan. Siento llamar tan tarde, pero realmente necesito tu ayuda». El piso de Sheila Reeves estaba en un viejo edificio de ladrillo de la avenida Lakeshore, a solo 10 minutos a pie de la biblioteca donde trabajaba. La vivienda de 2 habitaciones, con techos altos y grandes ventanales, era como su dueña, un poco caótica, de colores vivos, llena de libros y recuerdos de todo el país. Rowan estaba sentada en el sofá con las manos alrededor de una taza de té caliente. Habían pasado 2 días desde que Christopher le había comunicado el divorcio, 2 días que habían puesto su vida patas arriba. ¿Seguro que no quieres algo más fuerte?, preguntó Sheila señalando con la cabeza la botella de vino que había sobre la mesita. Después de esto, seguro que me apetece algo más que un té. Rowan sonrió débilmente y negó con la cabeza. Ahora no. Necesito despejarme para saber qué hacer a continuación. Sheila asintió y se acomodó en la silla frente a su amiga. Pelo oscuro y rizado recogido en un moño descuidado, gafas de montura gruesa, un jersey de colores vivos con estanterías bordadas. No había cambiado nada desde la última vez que se habían visto, y, sin embargo, Rowan podía sentir la distancia que había entre ellos, creada por años de distanciamiento. «Aún no puedo creer que hiciera eso», dijo Sheila, sacudiendo la cabeza. «El día de tu cumpleaños. ¿Quién hace eso?». Rowan suspiró, recordando aquella noche. Después de hablar con Christopher, había llamado a Sheila, quien, sin hacer preguntas, se había ofrecido inmediatamente a ir a su casa. Aquella noche, Rowan recogió lo imprescindible y se fue a vivir con su amiga. «No es el cumpleaños», dijo en voz baja. «Es que parece haberlo decidido todo de antemano». Eligió el momento, se preparó, contrató a un abogado. No me había dado cuenta de que era tan malo. Sheila se inclinó hacia adelante, con los ojos serios. «Rowan, tú también necesitas un abogado, lo antes posible, sobre todo en lo que se refiere a la casa. No puedes renunciar a tu parte así como así». Rowan se frotó las sienes. Pensar en batallas legales la aburría. Una parte de ella quería dejarlo pasar, olvidarlo todo, olvidarlo como un mal sueño y empezar de cero. Pero en su mente sabía que Sheila tenía razón. «No sé a quién acudir», admitió. «Nunca había tratado con un abogado». «Tengo uno bueno en mente», dijo Sheila. «Jules Morel. Ejerce el derecho de familia y tiene fama de ser un auténtico bulldog. Si alguien puede proteger tus intereses, es él». Rowan asintió, agradecida por tener a alguien dispuesto a ayudarla en un momento tan difícil. Recordó que Sheila y ella habían sido uña y carne.
Había sido antes de Christopher, en los años anteriores a que ambos empezaran sus carreras. Rowan en la escuela, Sheila en la biblioteca. Pasaban las tardes hablando de libros, de sueños, del futuro. Viajes de fin de semana juntos a ciudades vecinas. Planes para hacer un gran viaje juntos algún día, quizá a Europa o Asia. Todos esos sueños y planes se disolvieron lentamente cuando Christopher llegó a la vida de Rowan. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sheila, dándose cuenta de que su amiga estaba absorta en sus propios pensamientos. En cómo han cambiado las cosas, respondió Rowan con sinceridad. ¿Recuerdas cuando queríamos ir a Italia, juntando dinero, estudiando guías turísticas? Sheila sonrió, con una cálida chispa de recuerdo en los ojos. Claro que me acuerdo. Incluso empezaste a aprender italiano. Buongiorno, signora. Un cappuccino, per favore, citó con acento exagerado. Rowan se rió, por primera vez en días. Dios, era terrible con las lenguas. No tan terrible, objetó Sheila. Solo impaciente. Querías aprenderlo todo de una vez. Rowan dio un sorbo a su té, sintiendo cómo una cálida oleada de nostalgia se mezclaba con la amargura de las oportunidades perdidas. Y entonces llegó Christopher, y poco a poco todos aquellos planes pasaron a un segundo plano, dijo en voz baja. Sheila asintió, sin ocultar su actitud. Nunca apoyaba tus aficiones si no coincidían con las suyas. Rowan quiso objetar por costumbre. ¿Cuántas veces había defendido a Christopher ante Sheila en el pasado? Pero ahora las palabras se le atascaban en la garganta. Después de todo, su amiga tenía razón. Desde el principio de su relación, Christopher había adaptado sutil pero insistentemente la vida que compartían a su gusto. Recordaba que hacía 3 años había rechazado el puesto de vicedirectora del colegio, un puesto de ensueño. Christopher la había convencido de que las nuevas responsabilidades le quitarían demasiado tiempo que podría dedicar a su casa y a él. O la vez que dejó de asistir a clase de arte porque era los martes, las mismas horas en las que Christopher tenía una tradicional reunión con amigos y quería que ella les preparara la cena. Pequeñas concesiones, pequeños sacrificios que, con el tiempo, se sumaron a una imagen más amplia, una vida en la que sus propios deseos y aspiraciones siempre estaban en segundo lugar. Rowan, la voz de Sheila la devolvió a la realidad. Pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para ti y lo superaremos juntas. Rowan sintió un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. No sé qué haría sin ti. ¿Para qué si no están los amigos? Sheila le dio un ligero golpe en el hombro. ¿Y tú harías lo mismo por mí? Sí, pensó Rowan, lo haría. Sin dudarlo. Y ese pensamiento la hizo sentirse un poco mejor. A la mañana siguiente, Rowan se despertó con el olor a café recién hecho. La habitación de invitados de Sheila era pequeña pero acogedora. Por la ventana abierta entraba el sonido de la ciudad despierta, las voces de los transeúntes, el claxon de los coches, el canto de los pájaros. Por primera vez en años, Rowan no se despertó en su casa, ni junto a Christopher. Una extraña sensación de desorientación se mezcló con una inesperada sensación de libertad. Se puso la bata y fue a la cocina, donde Sheila ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, dormilona», saludó su amiga. «¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «Sorprendentemente bien», admitió Rowan tomando una taza de café. «Pensé que iba a dar vueltas en la cama toda la noche, pero me desmayé en cuanto mi cabeza tocó la almohada». «Agotamiento emocional», asintió Sheila. «Después del estrés, el cuerpo necesita descansar». Puso un plato de huevos revueltos y tostadas delante de Rowan. «Come. Hoy nos espera un gran día». «¿Un gran día?», interrumpió Rowan. «He concertado una cita con Jules Morel para esta tarde a las 3. No te preocupes, me he tomado tiempo libre en la biblioteca para acompañarte». Rowan sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. Sheila siempre había sido así.
decidida, práctica, dispuesta a actuar sin demora. Gracias, dijo, pero no tienes por qué sacrificar tus horas por mí. No estoy sacrificando, estoy invirtiendo, le guiñó Sheila, en tu futuro y en nuestra renovada compañía. Te he echado de menos, ¿sabes? Rowan sintió una punzada de culpabilidad. De hecho, había sido ella quien había reducido gradualmente su contacto, cediendo al resentimiento de Christopher. Yo también te he echado de menos, admitió en voz baja. Más de lo que pensaba. Después de desayunar, decidieron dar un paseo hasta el centro de la ciudad. El día era soleado, aunque fresco. Devil's Lake era especialmente bonito en primavera, con árboles en flor, vegetación fresca y cuidados céspedes delante de las casas. Al pasar por delante del escaparate de una pequeña tienda de ropa, Rowan se detuvo, atraída por un vestido brillante de un intenso color esmeralda. «Combinaría perfectamente con tus ojos», dijo Sheila, siguiendo su mirada. Rowan negó con la cabeza. «No es mi estilo, tampoco es el momento de estrenar ropa». Sheila le cogió la mano. «Creo que es el momento adecuado». ¿Cuándo, si no ahora, empezar a construir una nueva vida? Las palabras de su amiga hicieron reflexionar a Rowan. ¿Cuándo había sido la última vez que se había comprado algo sin pensar si le gustaría a Christopher? ¿Cuándo fue la última vez que tomó una decisión basándose únicamente en sus preferencias? No lo recordaba. Los años de matrimonio la habían acostumbrado a contrastar cada decisión con las expectativas de su marido, desde la elección de la ropa hasta la planificación de las vacaciones. Incluso para algo tan insignificante como un peinado, siempre lo consultaba. «¿Sabes?», dijo Rowan mirando su reflejo en la ventana, «probablemente tengas razón. Vamos, me probaré este vestido». Los ojos de Sheila se iluminaron y entraron en la tienda. El vestido le quedaba perfecto, acentuaba su figura y resaltaba el color de sus ojos. Al mirarse en el espejo del probador, recordó de repente que antes de conocer a Christopher le encantaban los colores vivos y los estilos inusuales. Después, su vestuario se había ido volviendo más sobrio y conservador, como el que le gustaba a su marido. «Me lo quedo», dijo con firmeza al salir del probador. «Así me gusta», dijo Sheila. «¿Y sabes qué? Te lo pondrás para la reunión de hoy con el abogado. La primera impresión es la que cuenta». A las 3 de la tarde llegaron al despacho de Jules Morel, en un elegante edificio antiguo del centro de la ciudad. Rowan estaba nerviosa, pero su nuevo vestido le daba mucha confianza. Sheila le dio un apretón tranquilizador en la mano antes de que entraran en la recepción. Jules Morel parecía un hombre de unos 45 años, con unos ojos oscuros y penetrantes y una barba corta impecablemente recortada y con toques grises. Les recibió en su despacho, una amplia sala con ventanas panorámicas y paredes de estanterías. «Señorita Hedges», dijo estrechando la mano de Rowan, «la señorita Reeves me ha hecho un resumen de su situación. Siéntese y hablemos de los detalles». La hora siguiente transcurrió en un detallado desglose de la situación. Rowan explicó el ultimátum de Christopher, su exigencia de quedarse con la casa, cómo habían comprado la propiedad y cómo habían contribuido cada uno al pago inicial y a los pagos posteriores. Jules escuchaba atentamente, a veces tomando notas en su cuaderno, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Sus modales eran comedidos, pero Rowan percibía una aguda inteligencia y la voluntad de actuar con decisión tras aquella contención. «Señorita Hedges», dijo cuando ella hubo terminado su relato, «basándome en lo que me ha contado, puedo decirle que su marido no tiene derecho incondicional a la posesión exclusiva de la casa, aunque su contribución a la compra haya sido mayor. Según la ley estatal, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran adquiridos conjuntamente y sujetos a división equitativa en un divorcio». Rowan se sintió aliviada, pero Jules levantó la mano para evitar su alegría prematura. «Sin embargo, necesitamos documentos que respalden lo que dices.
el contrato de compraventa, el contrato hipotecario, los extractos de cuentas en los que consten tus aportaciones. Cuanta más documentación reunamos, más sólida será nuestra posición. Rowan asintió. La mayoría de esos documentos estaban en casa, en el despacho de Christopher. Tendría que volver allí de alguna manera y recuperarlos. Y otro punto importante, continuó Jules. Tendremos que hacer una auditoría completa de las finanzas, no solo de la casa, sino de todos los bienes que tienen usted y su marido. Cuentas bancarias, inversiones, ahorros para la jubilación, propiedades valiosas. Habrá que contabilizarlo todo y dividirlo. No estoy seguro de conocer todos los bienes de Christopher, admite Rowan. Siempre ha mantenido la parte financiera de nuestras vidas bajo su control. Jules intercambió miradas con Sheila y Rowan vio que su amiga asentía débilmente. No es raro, dijo la abogada, pero en un divorcio, la ley obliga a ambas partes a revelar todos sus bienes. Ocultar bienes puede tener graves consecuencias para el marido, hasta sanciones judiciales. Después de la reunión, mientras Sheila y ella caminaban hacia la parada del autobús, Rowan sintió una extraña mezcla de emociones. Ansiedad por las batallas legales que se avecinaban y al mismo tiempo esperanza de que prevaleciera la justicia. ¿Qué opinas de Jules?, preguntó Sheila. Es digno de confianza, respondió Rowan, y parece saber lo que hace. Seguro que sí, sonrió Sheila. Es uno de los mejores abogados de divorcios. Sus servicios no son baratos, pero merecen la pena. Rowan suspiró. No estoy segura de poder permitirme, empezó, pero Sheila la interrumpió. No te preocupes por eso. Ha aceptado aceptar tu caso con un pago aplazado hasta que termine el juicio. Créeme, cuando termine, podrás cubrir sus honorarios con tu parte del reparto de la herencia. Rowan se detuvo en medio de la acera y se volvió hacia su amiga. ¿Por qué me ayudas tanto?, le preguntó. Después de que prácticamente abandonara nuestra comunicación durante años, Sheila la miró con seriedad. Porque la verdadera amistad no se mide por la frecuencia con que nos vemos, Rowan. Siempre supe que si necesitaba ayuda, vendrías, pasara lo que pasara, y yo hago lo mismo. Rowan sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de gratitud. Espontáneamente, abrazó a su amiga en plena calle. Gracias, susurró. No lo olvidaré. Aquella noche, después de cenar, se sentaron en el salón del piso de Sheila. Había una película antigua en la televisión, pero ninguno de los dos le prestaba atención, absortos en la conversación. Jules tenía razón con lo de los periódicos, dijo Sheila. Tienes que ir a casa y coger todo lo que te pueda servir para el caso. Rowan asintió, sintiéndose ansioso ante la idea de volver a la casa donde ahora vivía Christopher. Lo sé, pero no estoy segura de estar preparada para enfrentarme a él. Entonces elige un momento en que no esté en casa, sugirió Sheila. Conoces sus horarios. Siempre se queda hasta tarde en la imprenta los martes y los jueves, ¿verdad? Rowan miró sorprendida a su amiga. ¿Recuerdas su horario? Claro que sí, se encogió de hombros Sheila. Solías quejarte de cenar sola estos días. Era otro recordatorio de lo cuidadosa que era Sheila con lo que decía, incluso con las pequeñas cosas que casi había olvidado. Sí, tienes razón, dijo Rowan. Mañana es martes. Puedo ir esta noche. La idea de volver a la casa, aunque fuera por poco tiempo, era una mezcla de sentimientos. Por un lado, seguía siendo su hogar, un lugar en el que había vivido durante 7 años y al que había dedicado tanto trabajo y amor. Por otro, ya empezaba a asociarse con el dolor y la decepción. Sheila, como si leyera sus pensamientos, dijo suavemente: «Sabes, tal vez este divorcio no sea el final, sino el principio. Una oportunidad para construir una vida en la que tú seas lo primero». Rowan reflexionó sobre esas palabras. ¿Podría el divorcio ser realmente una oportunidad en lugar de una tragedia? ¿Una oportunidad para retomar los sueños y planes que había abandonado por Christopher?
Una oportunidad para redescubrirse a sí misma, sus deseos y aspiraciones. Tengo miedo, admitió. Empezar de cero a los 37, creo que es la edad perfecta, dijo Sheila. Tienes experiencia y madurez, pero te queda mucho por hacer. Puedes cambiar de trabajo si quieres, viajar, empezar una nueva relación o no hacerlo si no quieres. Vive para ti, no para los demás. Rowan recuerda que una vez soñó con escribir libros para niños, incluso había esbozado algunas historias, pero Christopher había ridiculizado la idea, calificándola de frívola, y poco a poco el sueño se había desvanecido en el olvido. Quizá no sea demasiado tarde para retomarlo, o a los otros sueños que había enterrado a lo largo de los años de matrimonio. ¿Sabes?, dijo, sintiendo que en su interior se gestaba una nueva determinación. Puede que tengas razón. Quizá esta sea realmente una oportunidad para empezar un nuevo capítulo. Así me gusta. Sheila se levantó del sofá y se acercó a la librería. Sugiero que lo celebremos. Tenía por ahí una botella de buen vino que guardaba para una ocasión especial. Sacó una botella y 2 copas. Por los nuevos comienzos, dijo levantando la copa. Por los nuevos comienzos, repitió Rowan, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza por primera vez en días. Al día siguiente, tras regresar del trabajo, Rowan insistía en que tenía que seguir dando clases a pesar de sus problemas personales, empezó a preparar la visita a su antiguo hogar. Sheila la ayudó a confeccionar una lista de documentos que debía encontrar. Lo más importante es el contrato de compraventa de la casa y cualquier documento financiero relacionado con la hipoteca, le recordó Sheila. Busca también extractos bancarios, declaraciones de la renta de los últimos años y cualquier documento relacionado con inversiones o grandes compras. Rowan asintió, memorizando. Sentía una extraña excitación mezclada con ansiedad. ¿Y si Christopher llegaba a casa de improviso? ¿Y si ya había cambiado las cerraduras? Pero el último temor fue en vano. La llave giró fácilmente en la cerradura cuando llegó a la puerta de su casa a las 7 de la tarde. Al entrar, Rowan se sorprendió de que todo fuera igual y, al mismo tiempo, completamente diferente. El mismo papel pintado, los mismos muebles, los mismos cuadros en las paredes. Pero el ambiente había cambiado. Ahora no era su casa, sino el lugar donde había vivido una vez. Intentando no dejarse llevar por la nostalgia y la tristeza, Rowan se dirigió directamente al estudio de Christopher. Aquí, en un gran armario de roble, era donde se guardaban todos los documentos importantes de su familia. Afortunadamente, el armario no estaba cerrado con llave. Pasó la hora siguiente revisando metódicamente las carpetas y los archivos, seleccionando lo que podría ser útil para el caso de divorcio. La escritura de la casa, los documentos de la hipoteca, los extractos bancarios, los metió todos en la bolsa que había traído. En la primera planta, en el dormitorio, recogió algunos objetos personales más, ropa que no había tenido tiempo de llevarse la primera vez, libros favoritos, algunos recuerdos que tenían un significado especial para ella. Antes de salir, Rowan se detuvo un momento en el salón, mirando las fotos familiares. Ella y Christopher el día de su boda, con los grandes lagos como telón de fondo, de vacaciones hace 5 años, están en la cena de Navidad en casa de los padres de él, tantos años juntos, tantos recuerdos, y terminó tan de repente, tan fríamente. Pero tal vez Sheila tenga razón. Quizás esto realmente no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Una oportunidad de construir una vida en la que sea fiel a sí misma y a sus sueños. Con ese pensamiento, Rowan abandonó la casa que una vez había considerado suya, sintiendo una extraña ligereza y una nueva determinación. El despacho de Jules Morel recibió a Rowan con la tenue luz de las lámparas de escritorio y el olor a cuero y libros antiguos.
Una fina lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, convirtiendo las calles de Devil's Lake en borrosos paisajes de acuarela. Había pasado una semana desde que se conocieron, y en ese tiempo, Rowan había conseguido reunir la mayoría de los documentos que necesitaba para el caso de divorcio. «Siéntese, señorita Hedges», señaló Jules la silla frente a su enorme escritorio. «Me alegra ver que ha traído todo lo que le pedí». Rowan asintió con la cabeza y sacó de su bolso unas carpetas perfectamente dobladas. Había visitado su antigua casa 2 veces esta semana, eligiendo un momento en que Christopher no estaba. Además del papeleo, se había llevado casi todos sus objetos personales: ropa, libros, recuerdos que tenían un significado especial para ella. «Aquí está la escritura de la casa», dijo dejando los papeles sobre la mesa, «y todos los documentos de la hipoteca. También encontré los extractos bancarios de los últimos 5 años y las declaraciones de la renta». Jules cogió los documentos y empezó a revisarlos metódicamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Rowan lo observó, notando lo concentrado que estaba. Ningún detalle escapaba a su escrutinio. «¿Qué le parece?», preguntó cuando el abogado hubo terminado su revisión y se recostó en la silla, golpeando el escritorio con el bolígrafo. «Es una situación interesante», respondió Jules tras una pausa. «Por un lado, los documentos confirman lo que dices, que contribuiste sustancialmente al pago de la hipoteca. Eso es bueno. Por otro lado, tu marido aportó la mayor parte del pago inicial, y sus ingresos siempre han sido superiores a los tuyos, lo que podría ser aprovechado por su abogado». Rowan sintió que todo su interior se apretaba. ¿Podría Christopher quedarse realmente con la casa? «¿Pero no existe en nuestro estado una división equitativa de los bienes en un divorcio?», preguntó, recordando su conversación anterior. «Sí», confirmó Jules, «y por eso no veo ninguna razón para que tu marido se quede con toda la casa. Pero tenemos que estar preparados para que su parte de la división sea mayor que la tuya, dadas sus inversiones financieras». Hizo una pausa y miró a Rowan con atención. «Hay algo más de lo que quería hablarte. Durante el proceso de divorcio, es fundamental conocer todos los bienes que poseen ambas partes, no solo la casa, sino también las cuentas bancarias, las inversiones, los valores, los ahorros para la jubilación. Todo está sujeto a división». Rowan asintió. Ya habían hablado de eso en la última reunión. «He traído todos los documentos que he podido encontrar», dijo. «Pero, como ya he dicho, Christopher siempre ha mantenido la parte financiera de nuestras vidas bajo su control. No estoy segura de conocer todos sus bienes». «Eso es lo que me preocupa», dijo Jules. «En mi práctica, no es raro que una de las partes intente ocultar parte de sus bienes para evitar dividirlos en un divorcio. Es especialmente común cuando la parte que controla las finanzas es la que inicia el divorcio». Rowan frunció el ceño. No se le había ocurrido antes la idea de que Christopher pudiera haberle ocultado algunos bienes a propósito, pero ahora que Jules había hecho la sugerencia, no parecía tan improbable. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó. «Recomiendo una auditoría exhaustiva de las finanzas de su marido», respondió Jules. «Podríamos presentar una solicitud de revelación a través del juzgado, pero eso llevaría tiempo. Mientras tanto, le aconsejo que recuerde todo lo que sepa sobre sus asuntos financieros. Quizá hubo algunas conversaciones, menciones de cuentas o inversiones que has olvidado». Rowan pensó un momento. Durante sus 15 años de matrimonio, Christopher sí que le había hablado de sus decisiones financieras, sobre todo en los primeros años, cuando su relación aún era de confianza, pero últimamente se había vuelto más reservado. «Intentaré acordarme», dijo ella. «Puede que aún conserve algún documento o expediente». De repente cayó en la cuenta. «Correo electrónico», exclamó. «Compartíamos una cuenta de correo electrónico para asuntos familiares, facturas, impuestos, seguros, ese tipo de cosas.
Christopher insistió en ello, para tenerlo todo en el mismo sitio. Yo no lo había utilizado mucho en los últimos años, pero seguía teniendo acceso. Jules se acercó interesado. Podría ser muy útil, dijo. Sobre todo si hay pruebas de alguna transacción financiera. ¿Puedes comprobar este buzón? Sí, por supuesto, asintió Rowan. Me pondré a ello hoy mismo. De vuelta en el piso de Sheila tras la reunión con el abogado, Rowan se sentó inmediatamente ante su portátil. Su amiga estaba trabajando y el silencio del piso vacío le permitió concentrarse. Introdujo el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de correo compartida, esperando que Christopher no los hubiera cambiado. Para su alivio, el acceso se mantuvo. Su bandeja de entrada se abrió ante ella, llena de cientos de correos electrónicos de años, facturas de servicios, avisos del banco, cartas de la compañía de seguros. Rowan empezó a revisar metódicamente las cartas, clasificándolas por remitente y asunto. La mayoría eran completamente mundanos y no contenían información valiosa. Pero tras 2 horas de búsqueda, encontró una carta que le llamó la atención. Era de hace un año, de un tal Edward Lloyd, con una dirección de correo electrónico canadiense. El asunto era sencillo: la herencia del tío Henry. Rowan abrió el correo y sintió que se le aceleraba el pulso. En él, Edward Lloyd, que se presentaba como el abogado del difunto Henry Hedges, informaba a Christopher de que se habían completado todos los trámites de la herencia. «Estimado señor Hedges», escribía, «me complace informarle de que se han completado todos los trámites legales para transferirle la herencia del difunto Henry Hedges. Como hemos hablado antes, la herencia incluye una parcela de terreno de 20 acres en un suburbio de Toronto y un edificio comercial en el centro de la ciudad, actualmente alquilado. Los ingresos anuales por alquiler ascienden aproximadamente a $180,000 canadienses, menos impuestos y gastos de gestión de la propiedad». Rowan releyó la carta 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El tío Henry. Christopher nunca había mencionado a un tío llamado Henry. Rara vez hablaba de sus parientes, salvo de sus padres y su hermana pequeña. Y una herencia de esta magnitud, tierras y propiedades comerciales en Toronto. Sin duda ella lo sabría si él se lo hubiera contado. Había otros detalles en la carta: números de cuenta donde ingresaba el alquiler, información de contacto de la empresa gestora, un resumen del estado de la propiedad. Rowan hizo capturas de pantalla de toda esa información y empezó a buscar otros correos electrónicos del mismo remitente. Encontró algunos más: correos anteriores sobre el proceso de sucesión, información sobre los impuestos que debían pagarse en Canadá, una discusión sobre la posibilidad de vender la propiedad, que, al parecer, Christopher había rechazado, prefiriendo recibir una renta de alquiler constante. Durante todo este tiempo, casi un año, Christopher le había ocultado la existencia de una valiosa propiedad y de una fuente adicional de ingresos. Ahora quedaba claro de dónde sacaba el dinero para un coche nuevo, que había comprado hacía 6 meses, explicándolo como una inversión de éxito. ¿Y por qué de repente insistía en mantener sus presupuestos separados, aunque antes siempre habían discutido juntos los grandes gastos? Rowan se recostó en la silla, intentando comprender lo que había descubierto. Sus sentimientos eran complejos: conmoción porque su marido le hubiera ocultado una información tan importante, resentimiento por los años de austeridad en los que supuestamente no les sobraba el dinero, y, al mismo tiempo, un extraño alivio porque ahora tenía una baza en la lucha por un reparto justo de los bienes. Su primer impulso fue llamar a Jules inmediatamente, pero Rowan decidió seguir buscando primero. Tal vez hubiera otras sorpresas acechando en el buzón, y no se equivocaba. En la carpeta Archivo había cartas de una sociedad de inversiones con informes sobre una cuenta de la que Rowan no sabía nada.
Según el último informe, en la cuenta había unos $150,000, dinero que, obviamente, Christopher no iba a incluir en los bienes a repartir en el divorcio. Ahora ya no había duda. Tenía que ponerse en contacto con Jules inmediatamente. Rowan cogió el teléfono y marcó el número del abogado. «Señor Morrill, soy Rowan Hedges. Siento molestarle, pero he encontrado algo muy importante». Jules escuchó su excitado relato de la herencia y las inversiones ocultas, y luego dijo: «Esto lo cambia todo, señorita Hedges. Si su marido realmente ocultó esos bienes, el tribunal estará muy descontento. Ocultar bienes en un divorcio puede acarrear graves sanciones. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Tenemos que discutir cómo utilizar esta información». Rowan aceptó, y al día siguiente Sheila y ella fueron al despacho del abogado. Jules examinó todas las capturas de pantalla e impresiones que Rowan había traído, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Son pruebas muy serias», dijo por fin. «La herencia conyugal, según las leyes de nuestro estado, se considera propiedad del cónyuge al que fue a parar. Así que técnicamente su marido tenía derecho a no compartirla con usted en el divorcio». Rowan se sintió decepcionada, pero Jules levantó la mano para detenerla. «Sin embargo», continuó, «el hecho de que ocultara deliberadamente esos bienes, no los incluyera en su declaración de la renta aquí en Estados Unidos y, al parecer, pretendiera ocultarlos en la división de bienes, cambia el asunto. El tribunal toma el intento de fraude muy en serio». «¿Y eso qué significa para nosotros?», preguntó Sheila, que acompañaba a su amiga como apoyo moral. «Significa», dijo Jules con una leve sonrisa, «que tenemos una gran base para negociar. Podemos utilizar esta información como palanca para conseguir condiciones más favorables para la división del resto de la propiedad, incluida la casa». Se volvió hacia Rowan. «Pero antes de dar ningún paso, tengo que hacerte una pregunta importante. ¿Qué quieres conseguir exactamente? ¿Quieres quedarte con la casa? ¿O es más importante que recibas una compensación económica justa?» Rowan se lo pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos días. La casa era muy valiosa para ella. Le había dedicado mucho trabajo, mucho amor. Cada rincón guardaba sus recuerdos, pero al mismo tiempo, ahora estaba asociada a la dolorosa experiencia de la traición. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Una parte de mí quiere conservar la casa, pero otra se da cuenta de que quizás sea mejor empezar de nuevo, sin recuerdos del pasado». Jules asintió con comprensión. «Es una reacción perfectamente normal. Tienes tiempo para pensarlo. Mientras tanto, sugiero la siguiente estrategia. No revelamos nuestras bases de inmediato. Primero me pondré en contacto con el abogado de tu marido y le expondré nuestra postura sobre la casa. Insistimos en un reparto justo, teniendo en cuenta tu contribución al pago de la hipoteca y a las mejoras. Si persisten en sus exigencias, presentaremos pruebas de que hay bienes ocultos». Rowan y Sheila se miraron. El plan sonaba razonable. «Estoy de acuerdo», dijo Rowan. «Procedamos como sigue». Durante los días siguientes, Rowan intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de pensar en las batallas legales que se avecinaban. No sabía si Jules ya se había puesto en contacto con el abogado de Christopher o cuál había sido su conversación. La respuesta llegó inesperadamente. El jueves por la noche, cuando regresó del trabajo al piso de Sheila, la recibió una amiga con cara de preocupación. «Ha llamado Christopher», dijo sin preámbulos. «Quiere verte. Dice que es urgente». Rowan sintió que se le apretaba el interior. No estaba preparada para conocer a su marido, no ahora, cuando la herida aún estaba fresca. «¿Has hablado con él?», preguntó, dejándose caer en una silla. «Sí», asintió Sheila. «Me llamó al móvil. No sé cómo consiguió mi número, pero fue persistente. Dijo que era urgente y que se trataba de tu divorcio».
Rowan sacó el teléfono y encontró varias llamadas perdidas de Christopher y un mensaje. «Tenemos que hablar. En persona. Es importante». «¿Qué debo hacer?», preguntó mostrándole el mensaje a Sheila. «Llama primero a Jules», le aconsejó su amiga. «Puede que ya se haya puesto en contacto con el abogado de Christopher, y ahora tu marido está intentando resolver el asunto directamente, pasando por alto a los abogados». El consejo era acertado. Rowan marcó el número de Jules, pero saltó el buzón de voz. Era tarde y probablemente el abogado había terminado su jornada. «Tendré que decidir por mí misma», suspiró, guardando el teléfono. «No quiero enfrentarme a él sola, pero tampoco puedo ignorarlo. Y si realmente es algo importante, podría ir contigo», se ofreció Sheila, «como apoyo moral, y para asegurarme de que no te presiona». Rowan sonrió agradecida a su amiga. Su presencia podía darle mucha confianza. «De acuerdo», decidió. «Le escribiré y le diré que me reuniré con él, pero solo en un lugar público y contigo». Christopher respondió casi al instante. «Mañana a las 2 de la tarde, en el Martha's Café de Center Street. La presencia de Sheila es asunto tuyo, pero la conversación será privada». Al día siguiente, a las 2 en punto, Rowan y Sheila entraron en el Martha's Café, un pequeño y acogedor establecimiento con ventanas panorámicas y vistas a la plaza de la ciudad. Christopher ya los esperaba en una mesa del rincón. Parecía tenso y molesto, pero su rostro se suavizó por un momento al ver a Rowan. «Gracias por venir», dijo cuando se sentaron a la mesa. Hizo una breve inclinación de cabeza a Sheila, claramente descontento con su presencia. «¿De qué querías hablar?», preguntó Rowan, intentando mantener la voz firme. Decidió no perder el tiempo con charlas triviales. Christopher miró a Sheila, como si dudara si hablar delante de ella, pero luego se decidió. «Tu abogado se puso en contacto con el mío», dijo. «Estaban discutiendo la división de la casa». «¿Y?». Rowan trató de mantener una expresión fría en el rostro, aunque el corazón se le aceleraba. «Y quiero dejarlo claro, sin todo este baile legal», replicó Christopher. «Rowan, sé razonable. Sabes que la mayor parte del dinero de la casa era mío. No digo que no hayas contribuido, pero sé objetiva. Tu parte es mucho menor». Rowan sintió que le subía una oleada de ira, pero se contuvo. Necesitaba oír qué más tenía que decir Christopher antes de decidir si mencionaba su descubrimiento. «He sido objetiva durante los 15 años que llevamos casados», dijo con calma. «No solo he invertido dinero, sino también tiempo y energía en nuestro hogar. Renuncié a oportunidades profesionales para mantenerte, y ahora solo quiero un reparto justo de lo que hemos creado juntos». Christopher frunció el ceño y golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Estoy dispuesto a ser generoso», dijo tras una pausa. «Te ofreceré un compromiso. Me quedaré con la casa, pero te compensaré con el 30% de su valor de mercado actual. Es más de lo que realmente te corresponde». Sheila, que hasta entonces había observado la conversación en silencio, no pudo soportarlo más. «¿30%?», exclamó. «¿A eso le llamas generosidad? ¿Después de 15 años de matrimonio?» «No estoy hablando contigo», dijo Christopher con frialdad. «Esto es entre Rowan y yo». «Sheila tiene razón», dijo Rowan en voz baja. «El 30% no es una oferta justa, Christopher, y tú lo sabes». Su rostro se ensombreció de ira. «¿Qué es lo que quieres? ¿La mitad? Eso es absurdo. Siempre he ganado más que tú. He aportado la mayor parte del dinero y la casa debería seguir siendo mía». Rowan respiró hondo. Había llegado la hora de la verdad. «¿Y la herencia del tío Henry?», preguntó, mirando directamente a los ojos de su marido. «¿Y la cuenta de inversiones en Meridian Capital? ¿También forma parte de nuestros bienes comunes a repartir?». El efecto fue inmediato. Christopher palideció y sus ojos se abrieron de golpe. «¿De qué estás hablando?».
Intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. «Ya sabes de qué estoy hablando», respondió Rowan. «Del terreno y el edificio comercial de Toronto que heredaste hace un año, de los alquileres que recibes todos los meses, del dinero que me ocultaste y que, estoy seguro, ibas a ocultar al tribunal de divorcio». Christopher miró a su alrededor, como si temiera que su conversación pudiera ser escuchada en las mesas vecinas, y luego se inclinó más hacia él. «¿Cómo lo has averiguado?», preguntó sin intentar negar lo evidente. «¿Acaso importa?». Rowan se encogió de hombros. «Lo que importa es que ahora lo sé, y mi abogado también». El rostro de Christopher mostró toda una gama de emociones, desde el asombro y la incredulidad hasta la ira, y por último, un calculado interés. «¿Qué queréis?», preguntó por fin. «Justicia», respondió Rowan con sencillez. «Un reparto justo de todos los bienes, incluida la casa, nada más, pero nada menos». Christopher se reclinó en su silla con la mirada dura. «¿No te das cuenta de dónde te metes?», dijo en voz baja. «Si sigues por este camino, va a ser un proceso largo y sucio. Lucharé por cada dólar». «Entonces no tenemos nada más que hablar», se levantó Rowan de la mesa. «Dejaremos que nuestros abogados se ocupen a partir de ahora». Se dio la vuelta para marcharse, pero Christopher la agarró del brazo. «Espera», dijo, y había una nota en su voz que Rowan no había oído en mucho tiempo, casi una súplica. «Tomémonos nuestro tiempo. Quizá podamos llegar a un acuerdo». Rowan le soltó la mano con suavidad. «Estoy dispuesta a llegar a un acuerdo justo, Christopher, pero no a la manipulación ni a tratos en los que tú te quedas con todo y yo con las migajas. Si estás dispuesto a tener una conversación sincera, ponte en contacto con mi abogado». Con esas palabras, se dirigió a la salida del café, sintiendo que cada paso le resultaba más fácil. Sheila la alcanzó en la calle. «Has estado maravillosa», le dijo con admiración. «Tendrías que haberle visto la cara cuando le hablaste de la herencia. Parecía haber visto un fantasma». Rowan sonrió débilmente. La confrontación con Christopher no había sido fácil para ella, pero ahora que todo estaba dicho, se sentía extrañamente aliviada. Cartas descubiertas, máscaras caídas. Ahora empezaba la verdadera lucha, no por la casa o el dinero, sino por la justicia y el derecho a empezar una nueva vida en sus propios términos. El juzgado del condado de Ramsey recibía a los visitantes con columnas de mármol y un severo aire de justicia. Rowan se ajustó nerviosamente el cuello del traje nuevo de color marfil que Sheila y ella habían elegido especialmente para ese día. La primera vista del divorcio había sido fijada para las 10 de la mañana y las manecillas del reloj marcaban ahora las 10 menos 15. ¿Están preparados? Jules Morrill, vestido con un impecable traje azul oscuro, miró atentamente a su cliente. Rowan respiró hondo y asintió. Las 2 últimas semanas, desde que conoció a Christopher en el café, habían estado llenas de preparativos para el día de hoy. Jules había trabajado mucho reuniendo pruebas y preparando los argumentos para el juicio. «Recuerda», dijo Jules, «que hoy es solo la primera vista. La decisión final se tomará probablemente más tarde. Nuestra tarea es presentar nuestra posición de forma convincente y responder a los argumentos de la otra parte». Sheila, que había venido a apoyar a su amiga, le apretó la mano. «Puedes hacerlo», susurró. «Sé tú misma y di la verdad». En ese momento, Rowan vio aparecer a Christopher al final del pasillo, acompañado de su abogado, un hombre alto, de bigotes grises y mirada aguda. Christopher parecía seguro de sí mismo, incluso un poco arrogante, como si no dudara de su victoria. Llevaba un traje caro que Rowan no había visto nunca, al parecer una nueva adquisición con el producto de su herencia canadiense. Sus miradas se encontraron por un momento y Rowan sintió una familiar punzada de dolor. Christopher se limitó a asentir con frialdad y entró en la sala de conferencias sin decir palabra.
A las 10:05 entró en la sala el juez Ray Cronin, un hombre de unos 50 años de mirada sagaz y modales reservados. Tras un anuncio formal, invitó a las partes a presentar sus posiciones. El abogado de Christopher, Alan Baker, fue el primero en hablar. Comenzó con una breve descripción de la historia del matrimonio Hedges, haciendo hincapié en el papel de Christopher como principal sostén de la familia. Señoría, dijo en tono seguro, mi cliente, Christopher Hedges, siempre ha sido la columna vertebral financiera de este matrimonio. Sus ingresos como propietario de una exitosa imprenta superaban con creces los de la señora Hedges, que era profesora. Además, era el señor Hedges quien había hecho la mayor parte del pago inicial para la compra de su casa común. Rowan escuchó cómo la abogada de Christopher construía metódicamente la imagen de su marido como un generoso benefactor que había mantenido casi sin ayuda a su familia, mientras que la contribución de ella parecía mínima. Dadas estas circunstancias, continuó Baker, el señor Hedges considera justo conservar la casa para sí, pagando a la señora Hedges una indemnización del 30% de su valor actual de mercado. Cuando Baker terminó, el juez se dirigió a Jules. Señor Morel, haga el favor de exponer la posición de su cliente. Jules se levantó y empezó a hablar con calma, pero con una fuerza interior que enseguida llamó la atención de todos los presentes. Señoría, me gustaría empezar diciendo que 15 años de matrimonio no es solo una asociación financiera que pueda medirse comparando los salarios de los cónyuges. Mi cliente, Rowan Hedges, ganaba menos que su marido, pero su contribución a la familia no era menos significativa. Hizo una pausa y continuó. No solo contribuía regularmente con su parte del pago de la hipoteca, sino que también se ocupaba de gran parte del mantenimiento de la casa que compartían. La SRA. Hedges también rechazó repetidamente oportunidades profesionales en favor de apoyar el desarrollo profesional de su marido. Hace 3 años rechazó una oferta para ocupar el puesto de subdirectora, un puesto con un salario más alto, porque le habría exigido más tiempo, que prefería dedicar a su familia. Rowan notó que Christopher fruncía el ceño al mencionar el puesto de subdirectora. Tal vez ni siquiera se acordaba de aquel sacrificio suyo. Según las leyes de nuestro estado, continuó Jules, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran adquiridos conjuntamente y sujetos a división equitativa en un divorcio. En este caso, la oferta del señor Hedges de pagar a mi clienta solo el 30% del valor de la casa claramente no cumple la prueba de equidad. ¿Cuál considera usted que es una solución equitativa, señor Morel?, preguntó el juez. Creemos que es justo o bien vender la casa y dividir las ganancias en la proporción de 60 a 40 a favor del señor Hedges, dada su mayor contribución financiera, o bien dejar la casa a la SRA, Hedges con una compensación adecuada para el señor Hedges. Baker se levantó inmediatamente de su asiento. Señoría, es una propuesta absurda. La clienta del señor Morel está intentando obtener mucho más de lo que se merece. El juez Cronin levantó la mano para llamar al orden y pidió documentos que respaldaran las alegaciones de las partes. La siguiente hora se dedicó a revisar los documentos financieros. Baker presentó cálculos según los cuales la contribución de Christopher a la compra y mantenimiento de la casa era de aproximadamente el 75%, mientras que Jules rebatió estas cifras. En un momento dado, Baker propuso un compromiso. Señoría, de buena fe, mi cliente está dispuesto a aumentar la indemnización propuesta al 35% del valor actual de mercado de la casa. El juez se dirigió a Jules. Señor Morel, ¿cuál es su postura ante esta oferta? Jules se levantó. Era el momento decisivo. Señoría, agradecemos la oferta, pero tenemos que rechazarla. Además,
Hay una circunstancia importante que aún no ha sido presentada al tribunal y que estoy seguro tendrá un impacto significativo en su decisión. Se hizo el silencio en la sala. Christopher se puso visiblemente tenso. Continúe, señor Morel, dijo el juez. Señoría, tenemos pruebas de que el señor Hedges ha ocultado importantes bienes que deben tenerse en cuenta en la división de la herencia. Hace aproximadamente un año, recibió una herencia de su tío que vivía en Canadá. Esa herencia incluía un terreno de 20 acres en un suburbio de Toronto y un edificio comercial en el centro de la ciudad, alquilado con unos ingresos anuales de unos $180,000 canadienses. Jules sacó documentos de una carpeta y se los entregó al juez. Estas son las pruebas. Correspondencia con el abogado del difunto tío del señor Hedges, informes de la empresa gestora, extractos de las cuentas donde se percibe el alquiler. El señor Hedges no solo no informó a su esposa de esta herencia, sino que tampoco la incluyó en la declaración financiera que entregó al tribunal como parte del proceso de divorcio. Se oyeron murmullos en la sala. Christopher palideció y cerró los puños sobre la mesa. Baker parecía aturdido. Era evidente que aquella información le había sorprendido mucho. Señor Baker, el juez se dirigió al abogado de Christopher. ¿Conocía usted estos bienes de su cliente? No, señoría. Es la primera vez que oigo hablar de esta herencia. El juez se volvió hacia Christopher. Señor Hedges, ¿usted autentifica estos documentos? Christopher parecía acorralado. Sí, señoría, respondió finalmente. Pero me gustaría aclarar. El juez Cronin levantó la mano para detenerlo. Tendrá ocasión de explicarse, señor Hedges, pero antes quiero recordarle la gravedad de la situación. Ocultar bienes en un proceso de divorcio no es solo una infracción del procedimiento, es un intento de defraudar al tribunal, lo que puede tener graves consecuencias. Christopher tragó saliva, su confianza en sí mismo se evaporó por completo. No intentaba engañar a nadie, señoría, comenzó. Recibí esta herencia después de que nuestro matrimonio se hubiera roto. Rowan y yo no vivimos como marido y mujer desde hace un año. Eso no es cierto, le interrumpió Jules. El señor Hedges no anunció su decisión de divorciarse hasta abril de este año, el día del cumpleaños de mi cliente. Hasta entonces, habían vivido juntos como un matrimonio, y la señora Hedges no había tenido conocimiento de ningún problema en su matrimonio. El juez Cronin estudió los documentos durante unos minutos y luego se reclinó en su silla. En vista de las nuevas circunstancias, me veo obligado a aplazar la decisión sobre el caso. Señor Hedges, en el plazo de 7 días debe facilitar al tribunal todos los detalles de su patrimonio, incluidos los bienes inmuebles en Canadá, las cuentas de inversión y cualquier otro activo no enumerado anteriormente. Si se descubre que ha ocultado deliberadamente algún activo, puede ser objeto de sanciones, hasta incluso ser declarado parte de mala fe en la división de bienes. Se volvió hacia Jules. Señor Morel, le agradezco la información que me ha proporcionado. El tribunal la tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia. El juez anuncia la fecha de la próxima audiencia, dentro de 15 días, y levanta la sesión. Cuando todos empezaron a dispersarse, Rowan se dio cuenta de que Christopher le decía algo acalorado e irritado a su abogado. Baker parecía descontento y preocupado, y negó varias veces con la cabeza, como si rechazara las sugerencias de su cliente. Christopher alcanzó a Rowan a la salida del vestíbulo. «Tenemos que hablar», dijo con voz tensa. «A solas. Señor Hedges, cualquier negociación debe pasar ahora por mí como representante de la señora Hedges». «Esto es privado», insistió Christopher. «5 minutos. Es todo lo que pido». Rowan accedió y se retiraron a un rincón tranquilo del pasillo. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó Christopher con desconcierto en la voz. «Podrías haber aceptado mi oferta y evitar todo este circo». «¿Circo? ¿Circo?», preguntó Rowan indignado. «Me ocultaste bienes importantes, me mentiste a la cara,
¿Y ahora llamas circo a mi intento de hacer justicia? Esta herencia no tiene nada que ver con nuestro matrimonio, dijo. El tío Henry me la dejó a mí personalmente, no a nosotros como pareja. No se trata de a quién se la dejó, replicó Rowan. Se trata de que lo ocultaste. Recibiste la herencia cuando aún estábamos juntos, viviendo en familia, y en lugar de compartir esa noticia conmigo, tu esposa, elegiste mantenerla en secreto. ¿Por qué, Christopher? ¿Estabas planeando el divorcio ya entonces? Apartó la mirada, y el gesto le dijo a Rowan más de lo que podrían decirle las palabras. No sabía cómo acabarían las cosas, dijo finalmente. Hacía tiempo que nuestra relación no era la misma. Vivíamos como vecinos, no como marido y mujer. ¿De quién era la culpa?, preguntó Rowan en voz baja. Cada vez te alejabas más de mí, pasabas más tiempo en el trabajo o con tus amigos. He intentado salvar nuestro matrimonio y tú me has apartado mentalmente de tu vida. ¿Qué quieres, Rowan?, preguntó por fin. ¿Dinero? Puedo aumentar la indemnización al 40% del valor de la casa. Quiero justicia, Christopher, nada más y nada menos. He dedicado 15 años de mi vida a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a apoyar tu carrera. Merezco respeto y un reparto justo de lo que hemos construido juntos. Christopher bajó la cabeza, pero cuando volvió a levantarla, su rostro era duro y decidido. De acuerdo, dijo. Si quieres una guerra, habrá una guerra, pero recuerda que la has elegido tú. Con estas palabras, se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida, dejando a Rowan de pie en el pasillo medio vacío del tribunal. Ella lo siguió con la mirada, sintiéndose extrañamente aliviada. Tal vez era el final de su última conversación privada, y ahora todas las comunicaciones pasarían realmente por los abogados. Tal vez fuera mejor así, limpio, formal, sin emociones. Rowan se dirigió a la salida, donde la esperaban Sheila y Jules. Su vida estaba cambiando, se desarrollaba en una dirección nueva y desconocida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de esos cambios, no a la deriva. El teléfono de Rowan sonó por 7ª vez aquel día. Miró la pantalla y volvió a ver el nombre de Christopher. Habían pasado 3 días desde la vista judicial y en todo ese tiempo él había sido persistente en sus intentos de ponerse en contacto con ella. Llamadas, mensajes de texto, incluso había dejado una carta en la bandeja de entrada de Sheila. ¿No vas a contestar?, preguntó Sheila, viendo cómo su amiga volvía a colgar la llamada. Jules me desaconsejó comunicarme directamente con él, respondió Rowan, colgando el teléfono. Todas las comunicaciones deben pasar por los abogados. ¿Y tú siempre sigues los consejos?, preguntó Sheila con una leve sonrisa, tendiéndole una taza de té. Rowan suspiró. Por supuesto, se daba cuenta de que Jules tenía razón desde el punto de vista jurídico, pero el lado humano de la situación era más complicado. A pesar de todo el dolor y las decepciones, 15 años de matrimonio no podían desaparecer de la noche a la mañana. No sé qué intenta decir, admitió, después de aquella conversación en el juzgado. ¿No pensaste que podría disculparse?, sugirió Sheila. Uno pensaría que sería justo, después de todo lo que había hecho. Rowan sonrió débilmente. Christopher y disculpa, esos términos rara vez se combinaban en la misma frase. En todos los años de matrimonio, ella podía contar con los dedos de una mano las veces que él había admitido que se había equivocado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Christopher, sino Jules. Señorita Hedges, la voz del abogado sonaba agitada. Acabo de recibir una llamada de Alan Baker, el abogado de su marido. Ofrecen reunirse para discutir un posible acuerdo. ¿Acuerdo?, interrumpió Rowan. ¿Qué significa eso? Significa que tu marido está dispuesto a negociar extrajudicialmente, explicó Jules. Al parecer, la revelación de la herencia canadiense había afectado a su postura. Rowan miró a Sheila, que había estado escuchando atentamente su mitad de la conversación. ¿Y qué sugieres tú?, preguntó ella.
Creo que deberíamos aceptar la reunión, contestó Jules. No nos obliga a aceptar sus condiciones, pero nos da la oportunidad de averiguar lo que están dispuestos a ofrecer. Si su oferta es razonable, podemos evitar un largo juicio. Después de discutir brevemente los detalles, Rowan aceptó la reunión, que estaba prevista para el día siguiente en el despacho de Jules. Cuando colgó el teléfono, Sheila enarcó una ceja interrogante. Christopher quiere llegar a un acuerdo, explicó Rowan. Mañana hay una reunión con los abogados. No me extraña, resopló Sheila. Se había dado cuenta de que se había arrinconado con sus manipulaciones. Ahora intentaba minimizar sus pérdidas. En ese momento volvió a sonar el teléfono de Rowan, y de nuevo apareció el nombre de Christopher en la pantalla. Esta vez, tras dudar un segundo, pulsó el botón de respuesta. Sí, dijo, tratando de mantener la voz neutra. Rowan. La voz de Christopher era tensa, con una pizca de alivio por haber contestado por fin. Tenemos que hablar. En persona. Es importante. Mañana hay una reunión con los abogados, respondió ella. Allí podremos hablar de todo. No, dijo él con insistencia. Quiero hablar contigo a solas, sin abogados ni documentos, solo para hablar. Rowan dudó. Una parte de ella quería negarse siguiendo el consejo de Jules, pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué podía decir Christopher que no pudiera transmitir a través de su abogado? De acuerdo, aceptó finalmente, pero no por mucho tiempo, y en un lugar público. Acordaron reunirse dentro de una hora en el parque junto al lago, un lugar donde una vez les había gustado pasear en los primeros años de su matrimonio. A Sheila no le entusiasmaba la idea. ¿Estás segura?, preguntó cuando Rowan estaba a punto de marcharse. Podría intentar manipularte, forzar tus emociones. Lo sé, respondió Rowan poniéndose una chaqueta ligera. Pero quiero oír lo que tiene que decir. Después de 15 años de matrimonio, creo que me merezco al menos eso. El parque junto al lago estaba casi vacío aquella tarde entre semana. Christopher ya la esperaba en un banco con vistas al agua. Parecía cansado y tenso, muy distinto del hombre seguro de sí mismo que había sido en el tribunal. Gracias por venir, le dijo cuando ella se sentó a su lado, manteniendo las distancias. ¿De qué querías hablar?, preguntó Rowan, decidiendo no perder el tiempo en cumplidos. Christopher respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. Cometí un error, dijo por fin, un terrible error, y no se trataba solo de la herencia que había ocultado. Me equivoqué en todo, en la forma en que anuncié el divorcio, en mis exigencias para la casa. Rowan lo miró sorprendida. En todos los años que llevaban casados, rara vez había oído de él una confesión semejante. ¿Por qué ahora?, le preguntó. ¿Porque el tribunal está de mi parte? ¿Porque tienes miedo de perder más de lo que esperabas? No solo eso, Christopher negó con la cabeza. Por supuesto, eso también. Pero lo principal es que estos días me he replanteado muchas cosas. He recordado lo egoísta que había sido todos estos años, cómo te había dado por sentada. Hizo una pausa, mirando la superficie lisa del lago. Fui un tonto, Rowan. Hasta que no pensé que podría perderte para siempre, no me di cuenta de lo mucho que significabas para mí. Rowan escuchó sus palabras con sentimientos encontrados. Una parte de ella quería creer en la sinceridad de su remordimiento, pero la parte más racional recordaba todos los años de distanciamiento gradual, las pequeñas y grandes traiciones, que culminaron con el anuncio de su divorcio el día de su cumpleaños. ¿Qué quieres, Christopher?, preguntó ella sin rodeos. Quiero que retires la demanda de divorcio, respondió él, volviéndose hacia ella. Quiero que empecemos de nuevo. Sé que he cometido muchos errores, pero puedo cambiar. Dame la oportunidad de demostrarlo. Rowan lo miró, intentando ver la sinceridad en sus ojos. Sí, ahora parecía arrepentido. Pero, ¿cuántas veces en su largo matrimonio había prometido cambiar
solo para volver a sus viejos patrones de conducta poco tiempo después? No lo sé, Christopher, dijo ella con sinceridad. Han pasado demasiadas cosas. No estoy segura de poder volver a confiar en ti. ¿Ni siquiera quieres intentarlo? Su voz era resentida. Después de 15 años de matrimonio, ¿estás dispuesto a tirarlo todo por la borda? Tú eras el que estaba dispuesto a tirarlo todo por la borda, le recordó ella en voz baja. Cuando me hablaste del divorcio el día de mi cumpleaños, cuando intentó quitarme la casa en la que había puesto tanto amor y trabajo, cuando escondió la herencia que podría haber utilizado para mejorar nuestra vida juntos. Christopher bajó la cabeza. Lo sé, dijo, y lo siento, de verdad que lo siento. ¿Pero no podemos intentar arreglar las cosas? ¿Por el bien de todo lo que teníamos? Rowan se lo pensó. Una parte de ella, la parte de ella que había amado a aquel hombre durante 15 años, quería aceptar, darle otra oportunidad. Pero la otra parte, la que había crecido durante las difíciles semanas posteriores a su traición, dudaba. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. No es una decisión que pueda tomar de inmediato. Por supuesto, asintió Christopher. Lo comprendo. Solo no cierres esa puerta del todo, ¿vale? Se separaron poco después. Christopher intentó abrazarla para despedirse, pero ella se apartó con suavidad, prefiriendo mantener las distancias. Caminando de vuelta al piso de Sheila, Rowan sintió un extraño vacío en su interior. La conversación con Christopher había removido un montón de emociones que ella creía ya superadas. ¿Cómo te va?, le preguntó Sheila cuando regresó. ¿De qué quería hablar? Rowan le contó la oferta de Christopher de empezar de nuevo y retirar la demanda de divorcio. ¿Qué te ha parecido?, preguntó Sheila con cautela cuando Rowan hubo terminado. No lo sé, admitió Rowan. Una parte de mí quiere creer que ha cambiado de verdad, pero la otra parte recuerda todos esos años en los que me he ido perdiendo poco a poco en esta relación. Sheila sacudió la cabeza, pensativa. ¿Sabes lo que me preocupa?, dijo. El momento de su epifanía. No fue cuando vio tu dolor tras la demanda de divorcio, ni cuando te fuiste de casa. Fue después de que quedara claro en los tribunales que iba a perder mucho más de lo que esperaba. Rowan guardó silencio mientras pensaba en las palabras de su amiga. Había una amarga verdad en ellas. Si Christopher se hubiera dado cuenta realmente de sus errores por amor a ella, no habría intentado arreglar las cosas antes. Te mereces una relación basada en la igualdad y el respeto, continuó Sheila, al ver que sus palabras resonaban en él. No la manipulación y el control. Aquella noche, Rowan no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en su matrimonio, en los años que había pasado con Christopher, en el desvanecimiento gradual de quien había sido antes de conocerlo. Sheila tenía razón. Su relación nunca había sido igualitaria. Christopher siempre estaba en el centro y ella giraba a su alrededor, adaptándose a sus deseos y necesidades. ¿Podría un hombre así cambiar de verdad? ¿O se trata de otra manipulación para proteger sus intereses económicos? Al día siguiente había una reunión con los abogados. Christopher y Alan Baker ya les esperaban en la sala de conferencias del despacho de Jules. Christopher parecía tenso pero esperanzado cuando vio a Rowan. Ella mantuvo una expresión neutra, decidida a escuchar primero la propuesta formal. Gracias a todos por estar aquí, empezó Jules mientras se acomodaban alrededor de la mesa. Así que, señor Baker, usted ha iniciado esta reunión. Estamos listos para escuchar su propuesta. Baker tosió y comenzó a hablar. Mi cliente está dispuesto a reconsiderar sus demandas originales en relación con la división de la propiedad. En lugar de insistir en quedarse con la casa a cambio de una indemnización, propone venderla y dividir el producto a partes iguales. Jules tomó nota en su cuaderno. ¿Qué pasa con los bienes canadienses y las cuentas de inversión?, preguntó. Baker parecía un poco incómodo. Como sabe, según las leyes de nuestro estado,
Una herencia recibida durante el matrimonio se considera propiedad del cónyuge que la recibe. Mi cliente está dispuesto a pagar a la señora Hedge una importante indemnización con cargo a esos fondos como gesto de buena voluntad. ¿Qué propone exactamente su cliente?, preguntó Jules. Baker dio una cifra considerable, pero muy inferior a la mitad del valor de la herencia canadiense. Jules la anotó y se volvió hacia Rowan. ¿Le gustaría tomarse un momento para discutir esta propuesta en privado? Rowan asintió, y Jules y ella pasaron al despacho contiguo. ¿Qué le parece?, preguntó la abogada cuando la puerta se cerró tras ellas. La oferta es mejor que la original, admitió Rowan, pero sigue siendo injusta, sobre todo porque ocultó deliberadamente la herencia. Jules asintió. Estoy de acuerdo. Dadas todas las circunstancias, incluido el hecho de que el señor Hedge no enumeró esos bienes en su declaración original, es posible que el tribunal decida que algunos de esos bienes deben incluirse en el total de bienes a dividir, especialmente si podemos demostrar que los ingresos por alquiler se utilizaron para necesidades familiares generales, como la compra de un coche nuevo. Discutieron posibles contrapropuestas, y Rowan se sintió agradecida por la claridad y profesionalidad de Jules. Le ayudó a ver la situación con claridad, sin el velo emocional que a menudo nublaba su juicio cuando se trataba de Christopher. De vuelta en la sala de conferencias, Jules expuso su postura. Apreciamos el paso que ha dado el señor Hedges. Sin embargo, teniendo todo en cuenta, creemos que es justo que la señora Hedges reciba no solo la mitad del valor de la casa, sino también el 40% del valor de la herencia canadiense y de las cuentas de inversión. Baker empezó a objetar, citando las leyes de la herencia separada, pero Jules le recordó con calma el hecho de la ocultación de estos bienes y cómo podría verlo el tribunal. Durante este intercambio de argumentos, Rowan se dio cuenta de que Christopher la miraba con creciente desesperación. En un momento dado, interrumpió a su abogado. «Basta, estoy de acuerdo». Baker parecía estupefacta. «Señor Hedge, le recomendaría que primero discutiéramos». «He dicho que estoy de acuerdo», repitió Christopher con firmeza. Luego se dirigió directamente a Rowan. «Aceptaré sus condiciones, todas ellas, y aún espero que cambies de opinión sobre el divorcio». Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Jules y Baker intercambiaron miradas, claramente confundidos por aquella alocución personal en medio de unas negociaciones formales. «Creo que deberíamos hacer una pausa», sugirió Jules. Cuando los abogados se marcharon, dejando solos a Rowan y Christopher, este empezó a hablar de inmediato. «Rowan, por favor, recapacita. Sé que te he hecho daño y lo siento de veras. Te daré lo que quieras, la casa, el dinero, lo que sea. Solo danos otra oportunidad». Rowan miró al hombre con el que había vivido 15 años y vio auténtica desesperación en sus ojos. Pero también vio algo que no había notado antes. Era la desesperación de un hombre que temía perder el control, no de alguien que realmente entendiera de dónde venían sus errores. «No se trata de dinero ni de posesiones, Christopher», dijo en voz baja. «Se trata de confianza, de respeto, igualdad. Nada de eso existía en nuestro matrimonio y no creo que pueda cambiar ahora». «Yo puedo cambiar», insistió él. «Ya estoy cambiando». «No», Rowan negó con la cabeza. «Solo intentas evitar las consecuencias de tus actos. Si de verdad quisieras cambiar, no habrías ocultado la herencia. No habrías intentado quedarte con la casa. No habrías anunciado el divorcio de una forma tan brutal». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «He aprendido mucho estas semanas, Christopher, sobre mí misma, sobre ti, sobre nuestro matrimonio. Y lo más importante de lo que me he dado cuenta es que merezco más. Merezco una relación en la que se me valore no por lo que puedo dar, sino por lo que soy». Christopher parecía como si le hubieran dado un puñetazo.
Por primera vez desde que se conocían, Rowan lo vio completamente desprovisto de su habitual seguridad en sí mismo. «¿Así que este es el final?», preguntó en voz baja. «¿Ni siquiera quieres intentarlo?». «Se acabó», confirmó ella, sintiéndose extrañamente tranquila. «Pero estoy agradecida por los buenos momentos que hemos pasado, y espero que podamos terminar todo con dignidad». Cuando volvieron los abogados, Rowan informó a Jules de su decisión de continuar con el proceso de divorcio, pero de aceptar la oferta de Christopher de dividir los bienes según sus condiciones. Jules asintió y empezó a discutir con Baker los detalles de la redacción de un convenio regulador. 2 semanas más tarde se celebró la vista final. El juez Cronin, tras revisar el acuerdo firmado por ambas partes, lo aprobó y disolvió oficialmente el matrimonio de Rowan y Christopher. «Enhorabuena», dijo Jules, estrechando la mano de Rowan una vez terminada la vista. «Eres libre, libre». La palabra sonaba extraña y un poco aterradora, pero al mismo tiempo la llenaba de una sensación de nuevas posibilidades. 6 meses después, Rowan estaba sentada en la terraza de su nuevo hogar, una casita pequeña pero acogedora a las afueras de Devil's Lake. Había decidido quedarse en la ciudad, a pesar de la oferta de Sheila de trasladarse con ella a Minneapolis, donde le habían ofrecido un puesto en una gran biblioteca. A Rowan le encantaba su trabajo en la escuela, adoraba a sus alumnos, y aquí, en Devil's Lake, estaba empezando a redescubrirse a sí misma. Con el dinero de la venta de su casa y la herencia canadiense de Christopher, compró la casa de campo e invirtió en una pequeña editorial de libros infantiles, cumpliendo así un sueño al que había renunciado para apoyar la carrera de su marido. Su primer libro, la historia de una zorrita roja que se pierde en el bosque y encuentra el camino de vuelta a casa, ya estaba impreso. Lo ilustró un artista de talento al que Rowan conoció en un curso de arte al que asistió poco después de divorciarse. La vida estaba cambiando, llena de gente y acontecimientos nuevos. Sheila, aunque ahora vivía en otra ciudad, seguía siendo su amiga íntima. Se llamaban casi todos los días y se veían una vez al mes. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Hilary Foxworth, la agente inmobiliaria que la había ayudado a comprar la casa y que ahora era una buena amiga. «¿Preparada?», preguntó Hilary cuando Rowan abrió la puerta. «La película empieza dentro de 45 minutos y quería tener tiempo para comer antes del espectáculo». «Casi», sonrió Rowan mientras la dejaba entrar. «Dame 5 minutos». Mientras se arreglaba, vio su reflejo en el espejo y se detuvo un momento para contemplar su rostro. Parecía más joven, más fresca que hace un año. Había un brillo en sus ojos que se había desvanecido en los últimos años de su matrimonio con Christopher. De camino al cine, Hilary y ella decidieron parar en una cafetería de Main Street. Y allí, en la entrada, Rowan se topó inesperadamente con Christopher. Tenía buen aspecto, bronceado, con un traje caro, obviamente recién salido de la peluquería. Rowan parecía sorprendido y un poco avergonzado por el encuentro. «¿Qué tal?». «Bien», respondió ella con una leve sonrisa. «Muy bien, de hecho. ¿Y tú?». «No me puedo quejar», se encogió de hombros. «Trabajando duro, pensando en ampliar el negocio». Hubo una pausa incómoda. Antes ese hombre había sido el centro de su mundo, su marido, su compañero de por vida. Ahora no era más que un conocido que había encontrado por casualidad en la calle. «He oído que vas a publicar un libro», dijo Christopher. «Felicidades, Christopher. Siempre supe que tenías talento». «Gracias», respondió Rowan, sintiendo una extraña falta de emoción. Ni amargura, ni arrepentimiento, ni nostalgia. Solo una tranquila aceptación de que sus caminos se habían separado y que era lo mejor. Intercambiaron algunas frases más, sobre conocidos comunes, sobre el tiempo, sobre planes para el verano. Todo educado, todo superficial. Entonces Christopher miró el reloj y dijo que tenía que irse,
una reunión de negocios. Me alegro de haberte visto, dijo, y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Pareces contento. Estoy contento, respondió Rowan con sencillez.